Muy bien, empezamos a grabar en esta hermosa Muy jornada, bien. en el curso que nos va a explicar la profesora doctora Susi Bellagnol. Bueno, gracias, muchas gracias a los que están y a aquellos que nos van a escuchar. Bienvenidos a este curso de los adultos mayores y sus derechos que dirige la doctora en Derecho por Salamanca, Eleonora Balet. Gracias, Eleonora, por este enorme Gracias a trabajo ustedes. que has hecho. Gracias a todos los alumnos que han trabajado tanto aquí y la intervención de los foros. Ya en un ratito Eleonora se presentará y además hará un poquito de evaluación del curso. Gracias a estos 252 alumnos que se han inscrito y además aquellos que ya han rendido todos los exámenes. 105 alumnos ya han rendido todos los exámenes y los han Bien. aprobado, así que todavía tienen una semana. Nos acompaña hoy la jueza Adela Pérez del Viso, que también coordina junto conmigo. Yo soy Susi Bello Knoll, doctora en Derecho por Salamanca y coordinadora del capítulo Alumni de Argentina. Te pido entonces, Adela, que te presentes y después Adela nos va a compartir en la primera unidad el doctor Diego Bernardini, doctor en medicina por Salamanca, nos ofreció alguno de sus artículos. Él es especialista en longevidad. En este momento está en Mar del Plata, en el Congreso de Gerontología, por eso nos hizo una grabación de su exposición. Él es médico y kinesiólogo por la Universidad de Buenos Aires, es máster en gerontología en Salamanca y doctor, como dije, en medicina por Salamanca. Es titular de medicina en la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata y en estos momentos vive en Washington trabajando en su temática desde allí. Adela, por favor. Bueno, no puedo decir mucho más de semejante currículum explicado de nuestro disertante que va a venir a continuación. Mi nombre es Adela Pérez del Viso y soy la porrista de la doctora Susi Bellagnol en esta jornada. Nada más, bueno, muy contenta de que estén acá y que puedan además después aprovechar este material que va a ser muy importante para nuestro curso acerca de los derechos de las personas adultas mayores. Así que sin más, si quieres, Susi, compartimos entonces el video del doctor Diego. Bien, un segundito. Y ustedes me van a confirmar que se escuche bien el audio. Vamos a empezar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar en contacto con ustedes. Mi agradecimiento por esta invitación que me han hecho, que bueno, aunque no sea presencial, nos permite, bajo este modelo híbrido, poder de alguna manera compartir al menos un espacio de conversación y de reflexión, que es un poco la idea, en relación a un tema que en lo personal me apasiona, que lleva, digamos, un poco el esfuerzo del estudio de los últimos, de muchos años, por llamarlo así, y que al mismo tiempo creo que va a ser un elemento que defina, en el buen sentido de la palabra, el desarrollo de la sociedad de las próximas décadas. Estamos hablando de lo que es la nueva longevidad y la importancia de la segunda mitad de la vida como un espacio, como una etapa nueva que se abre con oportunidades, pero también y al mismo tiempo con desafíos. Muchas veces me preguntan eh, qué fue lo que me llevó de alguna manera a estudiar, a abocar el esfuerzo de mi desarrollo académico en esta área del conocimiento. Y la realidad es que tiene que ver con aspectos vinculados no solo a la formación y a la inquietud, sino también a preguntas, si se quiere, existenciales, preguntas que me agarraron en un momento de vida donde yo había terminado mi formación académica, pero al mismo tiempo no había llegado a esa edad del objeto de estudio, que eran las personas mayores. Entonces, a partir de eso, empecé un poco a preguntarme cómo se vivía el transcurrir del tiempo, cómo se vivía el devenir, ¿no? ¿Por qué el paso del tiempo, ah, o mejor dicho, si el paso del tiempo es igual para el cuerpo que para el alma? ¿O
una pregunta quizás tan básica como ¿cómo es envejecer? En este sentido, creo que gran parte de estos interrogantes comienzan a aparecer a medida que nos vamos convirtiendo en personas mayores. Y acá el interrogante entonces, a consecuencia, es, bueno, ¿cuándo nos convertimos en personas mayores? La realidad es que ser una persona mayor o el concepto de ser una persona mayor es una idea flexible, es una idea permeable, depende mucho de dónde le preguntemos y a quién le preguntemos. Hay estudios que se han realizado, por ejemplo, en diferentes países, que han mostrado una variación. Por ejemplo, en Europa, para una muestra representativa de distintos países, resultó que los griegos consideran una persona mayor más cerca de los 70 años que de los 65, que fue más o menos 67, fue el promedio de este estudio, pero al mismo tiempo para los turcos una persona mayor era cerca de los 55 o 56 años. Así que por un lado tenemos que una persona mayor está definida también por en qué país preguntemos esto o a quiénes le preguntemos en relación a también qué momento de vida están cursando. Y en este sentido hay otro estudio muy interesante donde inclusive lo reprodujimos con mis estudiantes de medicina, chicos y chicas de 23, 24 años, para los cuales contestaron que una persona mayor a esa edad, de entre los 20 y los 29, una persona mayor estaba cerca de los 67 años. Ahora, si nos corremos un poco más en el curso de vida, las personas mayores de 80 nos hablan, nos describen a una persona mayor como aquella que está por arriba de los 70, 70 y tantos. Entonces, como ustedes ven, la primera idea que quiero dejarles es que cuando hablamos de una persona mayor, es un concepto flexible, que depende de la cultura, de la educación, del lugar y por supuesto de a quién le preguntamos. Y esto es muy importante porque en algún sentido nuestra sociedad del día de hoy todavía se sigue rigiendo por indicadores, por modelos del siglo XX, donde la edad era un indicador duro, esa edad cronológica era un indicador que nos decía para qué si se quiere estábamos habilitados y para qué no. Por eso me parece que en ese sentido lo importante es entender que el ser mayor es algo realmente novedoso, es algo nuevo. Yo tengo 56 años y probablemente si hubiese nacido 100 años atrás, a esta edad ya estaría muerto. Ni hablar si hubiese sido hace 150 años atrás. La longevidad es un fenómeno que es extremadamente nuevo. La longevidad refleja la idea de la expectativa de vida de una especie determinada, en este caso los seres humanos, y esa longevidad, si se quiere, de alguna manera, hoy la estamos viviendo de una manera distinta. Dos noticias importantes para compartir con ustedes es el hecho de que todos los que hoy estamos vivos tenemos mayor expectativa de vida de quienes nos han precedido. O sea, las tendencias, las proyecciones, los promedios muestran que quienes hoy estamos vivos, con un poco de suerte y de cuidado, vamos a vivir que aquellos que nos antecedieron en el camino de la vida. La segunda noticia importante que me gustaría compartir en este momento es que muy pocos saben de esto, muy pocos saben de lo que está ocurriendo, de lo que significa este fenómeno, porque la nueva longevidad es un fenómeno, perdón, es un fenómeno extremadamente nuevo, es un fenómeno, como digo, reciente, y la realidad es que la longevidad existió siempre a lo largo de la historia de la humanidad. Ha habido en la antigua Grecia personajes como Sócrates, como Platón, como Aristóteles, que han sido longevos. En la antigua Roma, los senadores solían ser personas longevas, cuando en ese promedio, y hasta no hace más de 100 años atrás, el promedio de vida era de 30 años, 40 quizás, estos ya eran longevos en ese momento. Entonces, lo que hoy estamos viendo es que esa longevidad, que antes era un privilegio, si se quiere, de unos pocos, hoy comienza a ser un fenómeno colectivo, una experiencia social. Y además, una experiencia social que va a modificar la forma en la cual estamos concebiendo esa sociedad. Ah, por un lado, tenemos que el ser humano, desde que es ser humano, ha buscado la fuente de la juventud. Eso es real, ha habido distintas formas, distintas fórmulas, pero todavía no se ha hallado. Hoy claramente tenemos grandes capitales, grandes empresas, inversiones multimillonarias en dólares que están en la búsqueda de esta solución. Pero lo que hoy estamos viendo es claramente cómo esta nueva longevidad significa que esta experiencia colectiva de la cual yo les estoy hablando
empieza a modelar ambas lo que es el desarrollo de la sociedad de la primera mitad del siglo XXI. La nueva longevidad es una oportunidad que tenemos de hacer cosas, de enfrentar o afrontar situaciones que nos hagan bien, de oportunidades de actividades, situaciones que quedaron postergadas por la familia, por el desarrollo personal, podamos encararlas, pero también, por supuesto, engloba desafíos. Por eso la necesidad de afrontar esta nueva longevidad como un nuevo fenómeno, por supuesto, pero con una visión integrativa, una visión de 160 grados. La nueva longevidad, y esto lo describí en mi segundo libro, en la segunda mitad, tiene, si se quiere, 5 dimensiones que la caracterizan. La primera es una dimensión extremadamente cuantitativa, porque la realidad es que estamos viendo que cada vez hay más personas mayores. Hoy las tendencias nos indican que el número de personas va a aumentar, no solo en América Latina, sino en Europa, en Asia, en Norteamérica, e inclusive también en África. Pero esto no solo, como decía, es un fenómeno cuantitativo, es un fenómeno cualitativo, porque estamos viendo que las personas mayores deciden tener más independencia, deciden hacer lo que les gusta, deciden ejercer esa conducta de autodeterminación, de decisión propia hasta lo más tardío posible, sin anclarse en esa edad cronológica. Hay nuevos roles donde de repente las personas empiezan a ejercer temas o empiezan a poner sobre la mesa temas tabúes de los cuales antes no se hablaba, como la intimidad, la vida sexual, la erótica. Al mismo tiempo tenemos nuevas intensidades porque empiezan a hacerse notar, por ejemplo, como grupos de poder frente a lo que significa el consumo o la demanda de servicios, pero también frente a lo que significa, por ejemplo, la gobernabilidad. Hay una quinta dimensión que lo caracteriza y que me parece extremadamente relevante y hasta le diría que es la más importante para poder entender cómo funciona esta nueva longevidad, que es la diversidad, la construcción de diferencia. Cada día que vivimos es construir diferencia. Y yo les decía que esto es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que empieza a estudiarse desde hace poco tiempo porque también empiezan a verse los efectos muy recientemente. Hay un paper muy interesante que se publicó en diciembre del 2021 por autores de la Universidad de la London School of Economics, que nos habla de cómo, por ejemplo, les voy a dar 2 ejemplos. Un indicador que es la tasa de divorcio en mayores de 65 años y también la tasa de empleo formal. Ambas tasas andaban, en el caso de los divorcios, en el 3.5%, y en el caso del empleo formal no llegaba al 6%. Ambas tasas se han duplicado solamente en 30 años. Solamente en 30 años. Tendencias que, por otro lado, no solo ocurren en el Reino Unido, que es a donde hace referencia este paper, sino que sabemos que también están ocurriendo en los Estados Unidos. En nuestros países, en América Latina, en Argentina, Colombia, México, Uruguay, algunos países lo registran, la mayoría de ellos no, pero que no lo registren no significa que esto no exista. ¿Dónde está el cambio? Miren, el cambio está en que la narrativa actual nos sigue hablando del envejecimiento demográfico, como si la demografía fuese un destino, como si no se pudiese cambiar. Y en realidad, lo que hoy tenemos que hablar es sobre la sociedad de la longevidad, la vida de las personas y la nueva longevidad, que hace referencia fundamentalmente a cómo envejecemos, cómo procesamos el paso del tiempo, el devenir, el transcurrir del tiempo en nuestras propias vidas. Y esto, como les dije, encierra oportunidades, encierra desafíos. Dentro de las oportunidades tenemos que decir que si vivimos más es porque nos morimos menos joven. El índice de desarrollo de las Naciones Unidas, de los países, toma como uno de sus indicadores para la construcción de este índice la expectativa de vida. Entonces, hoy sabemos que, perdón, que la forma en la cual afrontamos el paso del tiempo en nuestra vida puede ser gestionado, puede ser de alguna manera manejado. Y esto tiene que ver con que la genética apenas explica el 30% de la longevidad, mientras que hay un pequeño porcentaje que lo explica la posibilidad de tener un acceso a un sistema sanitario, y la mayoría, el 60%, tiene que ver con nuestros hábitos de vida, con hábitos que pueden ser saludables o no. Por eso me parece que es importante aquí pensar
cada uno de nosotros en lo que significa ese proceso de envejecimiento, cómo lo afrontamos y cómo lo pensamos dentro de un curso de vida, que es diferente, permítanme aclarar, a lo que es un ciclo de vida. Nacemos, crecemos, desarrollamos, trabajamos y morimos. Eso es un círculo. El curso de vida es un trayecto, es un camino que todos nosotros recorremos con mayores o menores oportunidades y que está condicionado por los determinantes sociales de la salud, que no son más ni menos que las condiciones sociales, políticas y económicas que influyen en nuestro curso de vida. El ejemplo es que los países más desarrollados, con niveles de educación más alta, que tienen equidad a nivel social, son aquellos países, si se quiere, donde existe igualdad, donde hay desarrollo, donde hay mayor oportunidad y, por supuesto, donde hay mayores estándares de vida. Pero para poder entender esto, se necesitan cambios sustanciales, un cambio de mindset. ¿Por qué? Porque esto, como digo, tiene implicancias que son personales y también implicancias que son sociales. De ahí la necesidad de pensar una agenda de nueva longevidad, donde hay algo que va a ser una certeza y que son las múltiples transiciones. Vamos a transicionar permanentemente. En el siglo XX transicionábamos de la escuela al trabajo, del trabajo a la jubilación. Aquí va a haber reinvenciones permanentes, aprendizajes permanentes, continuos a lo largo de la vida. Entonces, me parece que esa perspectiva con múltiples transiciones es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque dentro de la investigación, que hoy está ocurriendo en la segunda mitad de la vida, empiezan a aparecer atributos, características en las personas que, al contrario de lo que se pensaba hace poco tiempo atrás, mejoran con el paso del tiempo. Estamos hablando del desempeño general, estamos hablando de las capacidades de creación que tienen las personas, estamos hablando de la generosidad, el dar, la solidaridad hacia el otro. Todas estas tres que yo acabo de mencionar, desempeño, creatividad, solidaridad, e inclusive agregaría, por ejemplo, el trabajo, la capacidad de trabajo, el integrar a distintas generaciones dentro de un equipo de trabajo, no son ni más ni menos que atributos que sabemos que mejoran y añaden valor a la vida de las personas. Por eso me parece que es interesante poder afrontar, poder pensar esta nueva etapa de la historia de la humanidad como un nuevo paradigma, donde si prestamos un poquito de atención, la narrativa actual refleja muy poco de lo que es la realidad. De allí la necesidad y la invitación a que cada uno de nosotros pensemos este paradigma con un foco personal, pero también con un foco colectivo, con un foco social, porque probablemente muchos de ustedes, o algunos de ustedes, el día de mañana, tengan la posibilidad de ser partícipes de la toma de decisión política. ¿De acuerdo? Y allí es donde se va a notar la diferencia, donde se va a notar el cambio, donde se va a poder implementar algún tipo de transformación social, dentro de la cual, y esto me parece que ya está claro, pero vale la pena mencionarlo, tenemos que pasar de una intervención tardía a la prevención. Cuando, y lo digo poniendo un ejemplo médico porque es, digamos, el background del cual uno viene. Cuando el paciente llega al hospital, ya estamos tarde. Tenemos que trabajar a nivel comunitario, a nivel de intervención, pensando que la nueva longevidad es una etapa nueva en la historia de la humanidad. Es una etapa que va a ser muy prolongada, muy larga. Pensemos cuánto dura la niñez, cuánto dura la adolescencia, cuánto dura la juventud, la adultez temprana, y pensemos qué pasa con la segunda mitad de la vida, donde entramos los de 50, los de 60, los de 70, los de 80, hasta los de 100, como mi última abuela. Entonces, si, si pensamos un poquito en qué es lo que está pasando, la realidad es que hoy, por ejemplo, hay reportes que nos muestran cómo los CEO, los directivos de las principales empresas norteamericanas han ido aumentando el promedio de su edad, donde, por ejemplo, los investigadores que ganan, que aplican y ganan a fondos de investigación cada vez son más mayores y no jóvenes como se pensaba hace poco tiempo. La presentación de patentes de invención también ha aumentado su edad promedio, y no solo eso, sino que además las que tienen más ingreso, o más regreso, perdón, más retorno económico, son aquellas de las personas mayores. Entonces,
Me parece que hay que pensarlo, como decía hace un instante atrás, con una aproximación de 360 grados. Hay un aspecto al cual quisiera referirme brevemente, pero no dejarlo de lado, que es el aspecto económico, el impacto económico, porque aquí tenemos las necesidades de esas personas mayores, de aquellos que viven de manera independiente, autónoma, pero también de aquellos que viven en situación de dependencia, de aquellos que de alguna manera son estimulados por el compañero, por la compañera, pero también por los hijos, ¿de acuerdo? Y ahí entramos en un capítulo que se denomina Economía de la Longevidad, donde según reportes, por ejemplo, de la consultora McKinsey, nos dice que hoy todo el movimiento económico de aquellas personas de la población mayor de 50 años equivalen a la tercera economía del globo, después de Estados Unidos y de China, donde además tenemos tendencias que nos muestran cómo no solo el gasto, el gasto es principalmente de bolsillo, es gasto privado de estas personas, sino que además es un gasto que se espera que se expanda mucho más de lo que se podría expandir el gasto del grupo más joven, de los que están de los 30 a 25 años hacia abajo. Otra, otra esfera u otra aproximación que quisiera mencionar tiene que ver con el mundo del trabajo. Hay un reporte muy interesante, si mal no recuerdo que es del año 2013, que habla de que para la muestra, para las personas que fueron encuestadas, la edad no es vista como un problema en la vida laboral, prácticamente para la mayoría de las personas, más allá, más allá de que el desempeño físico sea necesario para el trabajo. ¿Qué nos está mostrando esto? Esto nos está mostrando que esa famosa idea que vino de la revolución industrial, el hay que ser fuerte y joven para el trabajo, ya está quedando en desuso. Y esto es cierto, hoy estamos en la sociedad del conocimiento, en la sociedad de la comunicación, en la sociedad donde el desempeño cognitivo marca la diferencia. Y de esto nos está hablando, por ejemplo, como empresas que seguramente ustedes conocen, como IBM, Coca-Cola, McDonald's, todas estas fueron creadas en su momento por personas mayores de 50 años. Pero en este sentido, hay un tema que me parece fundamental para ir cerrando esta presentación, que es la importancia de la salud. Cuando nosotros hablamos con las personas mayores y les preguntamos qué es lo importante para ellos, nos suelen decir o suelen marcar dos elementos: vínculos emocionales, afectivos. Esto significa la relación con su compañero, con su compañera, o pareja, hijos, nietos, vínculos emocionales. La segunda es la salud. La salud es el elemento, es el factor que nos da independencia, que nos permite la autonomía. Ustedes me preguntan, bueno, ¿cuál es el indicador, cuál es el momento en el cual el bienestar de las personas decae, cae en picada o se corta? ¿Dónde está la calidad de vida cuando se corta? Es cuando perdemos autonomía, es cuando necesitamos una persona que nos apoye, un tercero que nos apoye, para lo que en medicina clínica llamamos actividades básicas de la vida diaria. Vestirnos, salir de la cama, ir al baño, eh, asearnos, alimentarnos, el manejo del dinero, la vida independiente. Entonces, como ustedes se imaginan, la salud empieza a ser un capital muy preciado, una teoría que viene, por supuesto, de la economía en el año 72, y donde la salud, además de ser un capital cada vez más preciado por las personas mayores, tiene la posibilidad de, como cualquier otra inversión, depreciarse, perder valor o valorarse. ¿Cómo depreciamos? Depreciamos con una dieta mala, depreciamos con sedentarismo y falta de actividad física, depreciamos con la soledad, con el aislamiento y el no esfuerzo en la búsqueda de nuevos vínculos, de nuevas relaciones, quedándonos quietos, perdiendo la actitud frente a un sentido de la vida y a un propósito. Como se imaginan, todo lo que tiene que ver con valorar, con invertir, es exactamente lo contrario. Hoy sabemos que, y habíamos dicho que prácticamente un 60% de la longevidad tenía que ver con esto, ¿verdad? Con hábitos de vida saludables, actividad física regular,
una dieta equilibrada, un balance del peso corporal adecuado, una espiritualidad que nos permita pensar, y hablo de espiritualidad, pero también hablo de religión, ¿de acuerdo? Las dos son válidas en este sentido. Un ecosistema social de vínculos emocionales que se mantenga vivo, que nos permita de una manera activa salir a buscar relaciones y, por supuesto, el sentido de la vida. Lo que los japoneses llaman, y seguramente ustedes escucharon esta palabra, que es el ikigai, el propósito de vida, ¿no? Que esto es una búsqueda personal. El profesor Makoto Suzuki, como se imagina en japonés, que fue el cardiólogo, el primer investigador de la zona azul de Okinawa, me decía que el Ikigai tiene que ver con el disfrute de la cotidianeidad, el disfrute de la cotidianeidad, de las pequeñas cosas, el sentido del día a día, ¿de acuerdo? Y esto, como ustedes imaginarán, es una búsqueda personal. Miren, para ir cerrando un poco la idea, yo creo que estamos frente a un cambio, a una transformación social muy importante que viene de la mano de la proporción cada vez mayor y el enfoque cualitativo que le están dando a las personas mayores a este momento de vida y que nos están mostrando a los que venimos atrás en este camino cómo se redefine el concepto que tenemos o la idea que tenemos por vejez o por envejecimiento. Por eso creo que se debe ser muy cauteloso a la hora de clasificar, si se quiere, de manera homogénea a un grupo cada vez más diverso, con reglas propias, con estándares sociales y con las leyes del mercado actual. Porque si estamos hablando que ahí entran los 60, los 70, los 80, los 90, los 100, estamos hablando de diferentes segmentos y esto nos habla al mismo tiempo de diferentes valores y diferentes actitudes. Entonces, en este sentido, yo creo que tenemos que cambiar un poquito la idea para ver que en lugar de amenaza, todo esto nos brinda oportunidad. Una oportunidad donde la perspectiva, la visión en perspectiva que nos dan los años es algo cada día más valioso y donde además tenemos que hacer referencia, tenemos que hacer notar a que es fundamental la lente de género. A mayor edad, mayor proporción de mujeres, las mujeres viven más que nosotros, las mujeres gestionan, viven de una manera diferente esta etapa de la vida, y me parece que allí es donde tenemos, en este caso los hombres, pero también toda la sociedad, pensar este concepto. Hablar de la nueva longevidad no es un tema de personas mayores, es un tema no solo que es de todos, sino que es una causa que tenemos que abordar, porque de alguna manera esto es hablar de nuestro propio futuro y mencionar en este sentido que si hay algo que falta por derrotar en estas barreras de la diversidad, es la discriminación por edad. Ya hemos superado en muchos lugares lo que tiene que ver con matrimonios igualitarios, con identidades de género, con el Me Too femenino. Bueno, la nueva longevidad es el próximo Me Too. Es la última barrera social de la diversidad que además, si no la afrontamos y si no la derrotamos, la vamos a sufrir porque muy probablemente lo que nos toque vivir a cada uno de nosotros va a ser una segunda mitad de la vida prolongada, la más larga entre las etapas que hayamos vivido, y está en cada uno de nosotros que sea la más interesante. Con esto quiero cerrar esta presentación, quiero agradecer el interés, ya les digo, la invitación y la posibilidad de poder comunicarme con ustedes. La forma de continuar nuestro diálogo son dos. Pueden buscarme en las redes sociales, mi cuenta de Instagram es Dr. Bernardini, doctor escrito con todas las letras, Bernardini, pero también pueden hacerlo suscribiéndose a nuestra página de internet o a mi página de internet, aunque no la manejo yo, pero sí estoy al tanto de todo lo que allí llega, que es www.diegobernardini.com. Les agradezco mucho, espero que hayan disfrutado de este encuentro, de esta conversación, que el debate entre ustedes de ideas sea fructífero y por supuesto a disposición y encantado de poder haber compartido este momento con ustedes. Un abrazo muy fuerte, soy el doctor Diego Bernardini, médico de familia, profesor universitario, escritor y bueno, un gusto haberlos acompañado.
Bueno, gracias Adela por habernos compartido esta grabación de Diego, excelente. Qué bueno. Gracias Diego, que sé que lo vas a ver después. Y entonces, la directora de este curso de los adultos mayores y sus derechos, que nos ha dado durante todo el curso un material invalorable que creo que todos han disfrutado, porque cuando vemos que cerca de los 200 ya han leído todo el material, la dejamos a ella, que además dirige el observatorio de la Universidad de Buenos Aires, para que nos haga su reflexión sobre el curso y sobre la temática. Eleonora, por favor, presentate y estamos para escucharte. Bueno, muchas gracias a la Universidad de La Punta, muchas gracias a Susi y también a Adela. Gracias a todos por darme la oportunidad de trabajar con ustedes este tema tan importante que a mí me apasiona desde hace muchos años, empezando por la atención de las personas en estado de vulnerabilidad y últimamente, desde hace más de 15 años, estudiando lo que pasa con esta franja etaria, ¿no? A la que todos, como dijo el doctor Bernardini, tarde o temprano vamos a llegar. Bien, lo que les digo, yo soy Eleonora Ballet, soy doctora por la Universidad de Salamanca en Derecho, soy abogada por la UBA y soy mediadora prejudicial. Y también soy profesora en la UBA, nuestra querida UBA. Y les quería comentar que dentro del curso los derechos de los adultos mayores y sus derechos, hemos propuesto varios foros, algunos de ellos sobre ejemplos fílmicos, como por ejemplo el ejemplo de la película Mi obra maestra, en la cual yo los provoco y los invito a que me digan si ven delitos y cuáles delitos ven, si es que los hay. Y claro, algunos, sin la intención de spoilear la película, me podrán decir sí, fraude por acá, fraude por allá. Veremos, porque si el pintor se hace pasar por muerto y antes de muerto está desalojado en la vereda y nadie en la sociedad, ni en el barrio, ni nadie en las sociedades artísticas es capaz de acercarle un sándwich o un vaso de leche, y después de muerto sus cuadros ya pintados suben muchísimo de precio, bueno, ese será un tema, quizás, esto lo digo para provocar a todos, será un tema a tratar de acuerdo a lo que es el mercado del arte. Muy distinta es la situación con todos los cuadros que Renzo sigue pintando, poniéndole fecha anterior a su muerte, porque se le acaban las obras. Bueno, tiene varios asuntos, la película es muy interesante. Más que nada yo la traje a discusión porque era un adulto mayor, Renzo, el pintor, como les dije, que en una parte de la película se ve que lo desalojan, está en la vereda con sus pocos muebles, sentado en un sillón, y nadie le acerca nada ni lo ayuda con nada. Y parecía que sus cuadros no tenían interés. Parece que está muerto y suben los precios. Bueno, eso por un lado. Muchos foros muy interesantes. La intervención, acá tengo una intervención excelente, son todas muy buenas. Ana Clara Muena nos dice que en estos últimos años, con la llegada de la pandemia, el avance del uso de la tecnología en el área de comunicaciones, trámites, fue muy brusco, ¿cierto? No solo para los adultos mayores, sino para la sociedad en general. Lamentablemente, también hay un gran aumento de estafas virtuales que acrecientan la inseguridad o la sensación de vulnerabilidad. Por supuesto, esto se trataría para tratar en otro curso de consumidores hipervulnerables que ya están reconocidos por la legislación. Ana dice, por eso considero necesaria la existencia de un sistema mixto, analógico-digital. Les comento cuál era la pregunta del foro. Nos preguntamos, dije yo, no se las dije antes, ¿tenemos derecho a la analogía ante la prevalencia obligada de lo digital? Obligada. ¿Deberíamos nosotros propiciar un sistema mixto, analógico-digital, que sirviera a todas las personas? A todas las personas. Y Ana Clara termina diciéndonos algo que daría curso a otro foro. Dice, también considero que más allá de los programas de inclusión digital para personas mayores, no debe desaparecer la atención al público, ya que la posibilidad de interacción de persona a persona es fundamental como seres sociales que somos. Claro, a ver, este sería el meollo de la cuestión, ¿no? Como decía mi abuelita, la madre del borrego. A ver, somos seres sociales, entonces es importante la interrelación.
¿Es importante tener estas herramientas? Por supuesto que lo es, pero también es importante la interacción humana. No podemos perder eso porque justamente somos seres sociales. Bueno, tengo muchísimas intervenciones. Yo lo que les puedo decir que desde el observatorio de la Facultad de Derecho de la UBA, que yo dirijo, es el Observatorio para los Derechos de los Adultos Mayores, nosotros también propiciamos encuentros y hemos propuesto, que ya vamos ahora a entrar en el tercer proyecto de investigación, UBA-CIT, sobre los adultos mayores, brechas digitales y los adultos mayores LGTBIQ+, que son un grupo, un colectivo que ha tenido poco estudio. Se lee, se ve mucha intervención en foros internacionales, como decía Morelo, convenciones que solo brillan en los foros internacionales que doctamente los defienden, ¿no? Pero, como decía Augusto Mario Morelo, pero después en la práctica no hemos visto que se atienda mucho a esta realidad, estas personas que hoy son adultas mayores, y les puedo asegurar que el trabajo de campo nos trae realidades muy dolorosas. Los relatos que nosotros escuchamos haciendo trabajo de campo con los adultos mayores LGTBIQ+, son realidades dolorosísimas. Tuvimos algunos entrevistados, una chica, por ejemplo, desde los 8 años, vino de Entre Ríos porque su familia no la aceptó, ella no aceptaba ser una nena, quería ser un varón, y vivió en los trenes en Retiro 4 o 5 años, y así fue su vida. Otro entrevistado recién se pudo casar hace 10 años cuando salió la ley de matrimonio, que nosotros la llamamos igualitario, la ley nueva de matrimonio civil, que en este momento está viudo, pero por lo menos pudo expresar su elección y tener un marido. Muchos durante la pandemia lamentablemente tuvieron que volver, como se dice, a entrar en el placar porque tuvieron la necesidad de volver a vivir con parientes o amigos que no sabían de su elección. Estoy hablando de personas de 60 y más años, personas de 70, 80. Al respecto tenemos que agradecer muchísimo a los amigos, a Graciela Balestra, que es de la Asociación Puertas Abiertas, y al amigo Federico Armenteros, que es de la Asociación 26 de Diciembre de España, que nos ha contado situaciones realmente que a veces se leen como espeluznantes, porque hasta el año 78 en España rigió la ley de peligrosidad social para estas personas. Por eso cuando se derogó el 26 de diciembre, esta asociación, esta ONG, tomó ese nombre, ONG 26 de diciembre. Bueno, estas son las cosas que se estudian y que se escuchan cuando uno hace real trabajo de campo, cuando uno realmente toma contacto con las personas reales. ¿Qué es lo que ha pasado en este curso en San Luis? Yo, que soy una enamorada de San Luis, les puedo decir que solo tengo satisfacciones con este curso. Yo veo los foros y veo cómo los alumnos realmente se han interesado y se han metido en los problemas que uno presenta. Problemas con el tema de las brechas digitales, los ejemplos fílmicos que dimos puntualmente 3 ejemplos fílmicos que son la clásica Esperando la carroza, Mi obra maestra y El cuento de las comadrejas, que es la remake de aquella famosa película antigua del Martínez Suárez, el hermano de Mirta Legrand, el director, que era los muchachos de antes no usaban arsénico. Bueno, quien haya visto el cuento de las comadrejas sabrá que todo gira en torno a que hay un emprendimiento inmobiliario que se quiere apropiar de una propiedad de un grupo de artistas adultos mayores. No les espoleo más, pero yo les agradezco tanto a Susi como a Adela, como a la Universidad de La Punta, esta posibilidad de meternos en este tema y de meternos también en el tema de la brecha digital y de meternos en el tema del adulto mayor LGTBIQ+. ¿Qué es lo que pasa? Y de meternos en el tema de los adultos mayores y la moda y la imagen. Y traigo a cuento esto brevemente de la imagen, porque en estos días se está hablando mucho de la trágica muerte de esta chica Silvina Luna, que no era una adulta mayor, pero cómo la imagen y la percepción que uno tiene de la imagen y la percepción que tiene el otro de las imágenes puede afectar la vida de las personas. Y con los adultos mayores, las imágenes que tenemos muchas veces son imágenes de viejismo, imágenes negativas. Y esto del viejismo no es ningún invento nuevo, porque ya
Butler, gerontólogo norteamericano en el año 68, habló de esto como ageism, ¿no? Como viejismo, aquella red de prejuicios disvaliosos en contra del adulto mayor. Y si no, leamos el diario de la Guerra del Cerdo de Adolfo Bioy Casares y estemos alertas, porque chicos, como dijo un médico amigo y como dijo el doctor Diego Bernardini, bueno, un médico amigo dijo, le tengo una mala noticia, va a vivir hasta los 110 años. Y todos vamos a vivir más, estamos viviendo más. Y hay un gran porcentaje de la población que ya es de más de 60 y ya es de más de 65. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Los vamos a dejar afuera? ¿Los dejamos en la puerta? ¿No tienen derecho esas personas? Yo celebro que haya tanta gente joven interesada aquí en la Universidad de La Punta en estos temas. Y les agradezco a ustedes dos, chicas, porque son una locomotora, impulsora de esto. Así que Bueno, bueno, los gracias, saludo a todos gracias. y nos seguimos comunicando y peleándonos en el chat. A ver, ¿qué vieron? ¿Cuál es el fraude en mi obra maestra o no lo es? O a lo mejor la sociedad se está aprovechando de este pobre Renzo. No sé, yo se los dejo. Bueno, Leonora, te agradezco muchísimo y quiero además hacerte un doble agradecimiento. Primero, un agradecimiento por la generosidad siendo alumni de la Universidad de Salamanca de sumarte a esto, de comprometerte del modo que te has comprometido por este trabajo pro bono que hacemos para el Poder Judicial de la provincia de San Luis, sabiendo todas las ocupaciones que vos tenés. Y la segunda, porque la prensa argentina en los últimos meses ha hablado mucho de algunos adultos mayores, y yo quiero entonces que todos los alumnos sepan que vos formás parte de la dirección de la Casa del Teatro y que gracias a personas como vos, algunos de los artistas que todos hemos querido y visto en nuestra sociedad argentina están protegidos. Así que muchísimas gracias, Eleonora. Te quiero decir algo, ya que estamos hablando de la Casa del Teatro, que yo recién soy miembro suplente en la comisión directiva, pero antes que eso, alumnos míos de la UBA fueron a hacer trabajo de campo, fueron muy bien recibidos por Linda Pérez y entrevistaron a los artistas. Entonces también tenemos un tema con los adultos mayores en el arte, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? Nos han dado tanto, tenemos que estar con ellos también. Bueno, les agradezco a las dos. Gracias por Un tus palabras, aplauso. Susi. Gracias, Adela. Maravilloso, tenemos como para... Aplauso Gracias. para todos los puntanos. Pronto nos vemos. Muy bien, muy bien. Bueno, yo quiero Apagar agregar que... entonces la grabación. Sí, cómo no. Yo solo quiero agregar que todo lo que dijo el doctor Diego me llegó muchísimo, porque siempre me planteo esto, ¿no? De que he tenido muchas etapas en mi vida, muchas cosas que me han pasado y que yo he ido haciendo, y siempre me digo, bueno, y tengo tantos proyectos, pero no puede ser, porque mirá la edad que tenés. Siempre me planteo eso, ¿qué va a pasar? Ya muchos me dicen que vos te enrolás en el Poder Judicial para jubilarte. No, yo quiero hacer muchas cosas, tengo muchos proyectos y ahora me siento comprendida con todo lo que ha dicho Diego y voy a profundizar en este aspecto. Así que muchas gracias. Eso. Muy bien. Bueno, Gracias, entonces chicas. dejo de grabar. Un segundito. Espérense. Curso.